Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Estamos ya en el capítulo número 4. El día de hoy vamos a leer algunas variaciones del Acting Out. En El yo y los mecanismos de defensa de 1936, Anna Freud distingue tres formas de transferencia del siguiente modo. En la transferencia de impulsos libidinales irrumpen contenidos del ello y la vida instintiva infantil que se elaboran en el trabajo analítico desde otra vía. La transferencia de la defensa expresa el impulso deformado por la defensa. Tal distinción se basa en la expresión contrapuesta del ello y del yo. Sin embargo, existe una tercera forma de transferencia que la autora llama actuación en la transferencia, que ocasiona dificultades técnicas al analista. En efecto, el acting out revela la estructura psíquica del enfermo en sus proporciones naturales, pero como no resulta beneficioso en cuanto a la terapéutica, el analista se ve obligado a limitarlo con interpretaciones y contrarrestarlo con prohibiciones. Meyer-Selig esgrimió la noción de acting in para destacar ciertas actitudes posturales del analizado durante la sesión que expresaría un intermedio entre el acting out, vinculado al proceso primario, y los síntomas de conversión, vinculados a la simbolización y el pensamiento. Así, mediante la observación visual y la interpretación analítica oportuna de la actividad postural repetitiva, la comunicación en la situación analítica se hace posible luego de un periodo prolongado caracterizado por el silencio y la dificultad para recordar. La distinción entre acting out y acting in no tiene para este autor la connotación de indicar lo que pasa dentro, in o fuera, out, de la sesión. Distinta en la perspectiva de J. Rosen, quien caracteriza el acting in como un fenómeno psicótico en el que las acciones externas surgen como respuesta a deseos y sueños del sujeto, sin contacto con la realidad. De esta forma, la expresión in remite a lo que viene de adentro y desconoce la realidad, mientras que el acting out debe reservarse para la neurosis. Las variantes del acting out alcanzaron su extremo en un artículo de Joel Sack, quien propuso una clasificación muy extensa de las modalidades de acting out según la psicopatología, ubicación e intensidad contra la teoría, la función, el espacio, el tiempo y la persona del analista. Asimismo, en su trabajo propuso una definición de acting out basada en la descarga técnica defensiva que funciona como una válvula de seguridad extrema que demarcaría la separación mínima entre neurosis y psicosis por medio de la actuación inoculatoria en el analista o en el encuadre para evitar la caída en esta última. Por su parte, Bevirt indica que el acting out constituye una respuesta directa de la acción al estímulo de una persona y con tal comportamiento no verbal e inconsciente se dirige hacia otra persona. En la neurosis común, los impulsos instintivos y las fuerzas ambientales son limitados y controlados por la actividad del yo. Contrariamente, el paciente en acting out implica a otros exteriorizando sus conflictos y es susceptible a la influencia del medio exterior. La causalidad del acting out se produce por un defecto en la diferenciación entre el ego del niño y el ego de su madre. Por un lado, el paciente no tiene ningún yo confiable y debe utilizar a su madre. Por otro, la madre no permite que el yo del niño se constituya en una agencia independiente de funcionamiento. En la sesión analítica, el acting out intenta conseguir hacer actuar al analista con él, y si esto se produce considerablemente, el tratamiento fallará. Por último, Daniel Agach ha cuestionado la caracterización del acting out como una acción tendiente a la descarga de impulsos. El carácter de la acción en el acting out no es excluyente y puede expresarse mediante una postura, un movimiento, un gesto, una mímica, etc. Asimismo, el modelo metapsicológico del acting out es el concepto de parada, definido como acciones que dejan ver al analista aquello que ocultan, es decir, como un compromiso entre el deseo y la defensa. De este modo, la parada vehiculiza representaciones inconscientes y afectos potenciales bajo operaciones perceptibles y efectivas. Por ejemplo, cuando el comportamiento de alguien es la puesta en escena de un libreto familiar, Lagach menciona el acting in y lo ubica como modelo de operación ejercida sobre el cuerpo de la propia persona.
Por consiguiente, el modelo metapsicológico del acting out hacia afuera se combina siempre con operaciones de acting in en el interior. Ahora bien, varios autores han subrayado la estrecha relación entre el mecanismo del acting out y los actos delictivos. En un apartado de su extenso manual titulado Trastornos del carácter, Otto Fenichel considera la existencia de caracteres de acting out junto a la neurosis de destino, individuos perturbados frente a las exigencias del superyo y hacia los objetos externos, en quienes la transferencia indebida, interpretación inconsciente del presente en términos del pasado, cobra una fuerza extraordinaria. El acting out es el intento inconsciente de liberarse de viejos conflictos instintivos o de hallar retardada una satisfacción de impulsos reprimidos que aliviarían la tensión. Se trata de repeticiones infantiles o intentos de poner fin a conflictos de la infancia que pueden presentarse dentro de la situación analítica o también fuera de la transferencia, de apariencia inquieta o hiperactiva. Tales pacientes dan la impresión de ser juguetes de un destino maligno y por este carácter aloplástico, continúa Fenichel, la psicopatología preanalítica los describió como psicópatas. Finalmente, la intolerancia a la atención cediendo a todo impulso bajo la forma de acting out se vincula a las fijaciones orales y traumas tempranos que obligan a ciertas modificaciones en la técnica psicoanalítica clásica. En un trabajo del año 1952, Johnson y Zurek se ocupan de los problemas del carácter y acting out antisociales de jóvenes en conflicto con la autoridad externa. Los autores plantean la hipótesis causal de la existencia de un defecto del superyo en las áreas circunscritas del comportamiento que llaman lagunas del superyo. No se refieren al estudio de la delincuencia desde un punto de vista sociológico en el que no se verifica defecto del superyo, ni tampoco sobre niños delincuentes institucionalizados. En efecto, tratándose del superyo, los propios impulsos prohibidos e inconscientes de los padres pueden encontrar una satisfacción variante en el acting out de sus hijos. De esta forma, el comportamiento antisocial del joven remite a los impulsos, fantasías, miedos o esperanzas inconscientes de sus padres que funcionan como estímulo. Como indican los autores, tales observaciones se aplican indistintamente al delincuente joven y a la personalidad psicopática del delincuente adulto. Lógicamente, los primeros esfuerzos terapéuticos se deben dirigir hacia la reparación de la laguna del superyo en favor de una realidad orientada del yo. Por último, según indica Heinz Kohut, gran parte de la conducta delictiva manifiesta o encubierta de las personalidades narcisistas es un acting out debido a la irrupción parcial de los aspectos reprimidos del self grandioso. El síndrome de acting out asocial no se debe a la falla del superyo ni a la debilidad del yo enfrentado con las pulsiones. Su emergencia se vincula al narcisismo, que irrumpe súbitamente. En consecuencia, el determinante específico del acting out es el propio narcisismo de la organización psíquica que está comprendido en la irrupción súbdita del self grandioso. En cuanto a la posición del analista Kohut, válida a la intervención activa de Eichhorn, redefinida como ofrecerse a sí mismo como una imagen especular del self grandioso del delincuente. Por último, como se aprecia en el recorrido de este libro, la historia del psicoanálisis aplicado a la delincuencia se ha orientado básicamente a partir de las nociones de culpa, síntoma, carácter y acting out. Aunque muchas veces tales categorías se superponen, resta aún, para darle un nuevo estatuto a ciertas acciones delictivas, presentar la reformulación efectuada por Lacan sobre las relaciones entre el lenguaje y lo real. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la delincuencia de Juan Pablo Moyo. Ya casi lo vamos a terminar. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, denle like a la lectura, compártanla. Si les gustaría apoyar este canal, recuerden que estoy en Patreon. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.